Me gustaría que abrieseis vuestras Biblias por Daniel capítulo 3. Vamos a estar viendo en esta mañana el capítulo 3 del libro de Daniel, aunque nos vamos a centrar en los versículos 17 y 18, pero antes de pasar a la lectura de este libro, sabéis, en la Inglaterra del siglo XVII había un libro que estaba prácticamente a la altura de la Biblia. Los propios puritanos leían absolutamente la Biblia y luego había un segundo libro que continuamente estaban leyendo. Y era un libro singular, sigue siendo un libro singular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía que este libro fuese singular? Fijaros, en sus páginas se recopilaban de una manera detallada las persecuciones sufridas por los creyentes desde el siglo I hasta el momento en el que se escribió, hasta el siglo XVI. Y la singularidad de este libro no radica solo en el hecho de la persecución en sí, sino que el libro abarcaba este rango de prácticamente 16 siglos de persecuciones indiscriminadas a hombres y mujeres. Pero su autor no es simplemente un historiador, un recopilador de datos, sino que también fue una persona que sufrió en sus propias carnes esta persecución. De hecho, tuvo que sufrir el exilio por las presiones desencadenadas por una reina que es semipaisana nuestra. Se trata de María la Sanguinaria, o más conocida en inglés como Bloody Mary, o María Tudor. Bloody Mary es algo más que simplemente una bebida. Y no por cualquier cosa se le llamaba María la Sanguinaria o Bloody Mary, sino que realmente en el momento en el que pudo casarse con uno de los descendientes de Carlos V, llevó a Inglaterra, o quiso llevar a Inglaterra hacia el catolicismo, y para ello utilizó pues todo lo que en la historia de nuestro país se ha utilizado, todos los recursos de fuerza posibles. De hecho, nada más casarse con el príncipe Felipe, hijo de Carlos V, en apenas unos meses emprendió una reprensión feroz contra todos los contrarios a la reinstauración de la fe católica en el Reino Unido. Y fue apodada como Bloody Mary, efectivamente, porque condenó a la hoguera a 273 personas en el mismo día. María la Sanguinaria. Por eso, este libro realmente no vio la luz hasta la muerte de esta reina. Y probablemente muchos habéis acertado. Su autor es John Foxe o Foxy, depende de cómo los digan. Y la obra es el libro de los mártires, que recoge la historia de muchos de nuestros hermanos que dieron su vida precisamente por defender no solo la palabra, sino especialmente el Evangelio. No es el primer libro de mártires, pero sí que es uno de los más completos que hay y de las recopilaciones más fidedignas. Pero fijaros, incluso a lo largo de la palabra del Señor encontramos muchos de estos mártires, muchas de estas personas, muchos de nuestros hermanos que han tenido que pagar con su propia vida el hecho de defender una fe, de defender un evangelio, de defender la palabra de Dios. Sin ir más lejos, la Biblia que sostienes en tus manos, tu teléfono, en tu dispositivo móvil, está regada con mucha sangre de hermanos fieles que dieron su vida para que la puedas tener en un idioma que comprendas, como es el castellano. Muchos que arriesgaron su vida para traducirla y muchos que arriesgaron su vida también para introducirla en este país de modos insospechados. En ocasiones el precio de ser fiel a la verdad es alto. Fue, es y continúa siendo alto. En ocasiones va a ser sufrimiento, en otras ocasiones burla, escarnio público, mentira, menosprecio, acoso, difamación. Pero ¿qué llevó a estos hombres que están recogidos en este libro de los mártires? ¿Qué llevó a estos hombres y a estas mujeres a llegar a dar su vida por el Evangelio?
¿De qué pasta estaban hechos? ¿Cuál es la clave? Pues en esta mañana el capítulo 3 de Daniel nos va a ayudar a conocer cuál es la clave de estos hombres. Y de hecho podríamos titular este capítulo 3, aunque tiene un título en la mayoría de las Biblias. Sabéis que los títulos son ediciones, no vienen en el original, que se titula La imagen de oro, pero lo podríamos titular Soberanía y confianza. Y fijaros, el libro de Daniel se escribe en un momento clave en la historia de Israel. ¿Recordáis cómo surge todo con la creación? Después Dios tiene que medio resetearlo todo, por así decirlo, con el diluvio, y a partir de ahí Abraham, hay una promesa en él, Génesis 12 del 1 al 3, que a partir de él se va a crear una semilla que realmente enlaza con lo que Dios había prometido en Génesis 3, 15, y vemos la historia de la redención, cómo se va formando una línea en muchas ocasiones delgada a lo largo de la historia que va cubriendo todos los periodos. Especialmente si recordáis, con la segunda parte de Génesis tenemos a Abraham, Isaac, Jacob y José, y cómo los dejamos en Egipto, donde entran aproximadamente entre 70 y 75 personas, y después de 400 años en este útero, en cierto modo, salen aproximadamente entre 2 millones y 2 millones y medio de personas compactos hasta tal punto que los propios egipcios se daban cuenta que el índice de natalidad, que el cuidado que ellos tenían, que la manera en la que vivían, que el índice que tenían en cuanto a la supervivencia de enfermedades no era normal. Ahí había una intervención divina y efectivamente así era. Después de estos 40 años en el desierto, por culpa de su desobediencia, un camino que se podía haber hecho en apenas 2 meses, les tocó dar 40 años vueltas al desierto para purgar y pagar por su pecado. Llegan a la conquista, conquistan la tierra prometida y estamos avanzando los años y llega la monarquía, ¿recordáis? La monarquía con 2 reyes paradigmáticos que nos van a dar el tono de uno que no es conforme a Dios y otro que sí es conforme a Dios. Saúl por un lado y por otro lado el rey David. La monarquía continúa con el rey David, después Salomón, pero las cosas van mal y el reino se divide. Por un lado tenemos el reino del norte, las 10 tribus, grande. Si vais a los libros de Reyes, Crónicas, sus reyes son un desastre, uno detrás de otro. Hasta el punto que finalmente Israel es juzgado por Asiria en el año 722 y desaparece, es borrado totalmente del mapa. Pero a Judá, que es el reino del sur, junto con la mini tribu de Benjamín, es tan pequeña que ni se nombra, por eso se llama la tribu de Judá. Finalmente su pecado tampoco les permite avanzar mucho más allá de unos 140 años después. Y en el año 586 son arrasados, en este caso, por Babilonia. Y es en este momento en el que se escribe el libro de Ezequiel y también el libro de Daniel. Con este reino dividido, con esta primera parte del reino del norte ya arrasada por Asiria y ahora también con la segunda parte, con el reino del sur arrasado en este caso por los babilonios, Jerusalén totalmente destruida y vuelta al polvo. Y son pasajes donde podemos observar y donde podemos ver cómo Dios ya había avisado y había dado muchas muestras con todos los profetas, incluso también con la realidad especialmente se explica en el libro de Ezequiel, cuando la propia gloria de Dios deja el templo y se escapa, cómo realmente estaban envueltos en algo que era simple apariencia religiosa, sin ningún contenido real. Y eso es, en medio de esa realidad es en la que Daniel está escribiendo su libro. Ezequiel y Daniel escriben precisamente durante este exilio. Ezequiel para recordar que habrá restauración futura y Daniel para recordar que Dios es soberano en la historia y habrá redención presente y también futura apuntando al Mesías. Por eso la providencia de Dios es perfecta y domina cada aspecto de la vida, y no solo cada aspecto de la vida, sino también cada aspecto, cada página, cada palabra, cada capítulo de este libro de Daniel. La providencia de Dios y la soberanía de Dios. Por eso Daniel es uno de los mejores libros para estudiar la soberanía de Dios y quedarte asombrado por la soberanía, la providencia y la voluntad
perfecta de Dios. Y cuando ves a un Dios soberano con una voluntad perfecta, la respuesta debe ser automática. Primero de devoción, segundo de alabanza y tercero de confianza. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Dios tiene un plan soberano para su pueblo y no se olvida de él, aunque piensen que Dios se ha olvidado de ellos porque están en Babilonia y porque su ciudad ha sido completamente arrasada. Dios no se olvida de él. Dios es fiel aún a pesar de la infidelidad de su pueblo. Por eso Dios es soberano y debes confiar en él. Y en estos versículos vamos a ver nuevamente este pequeño núcleo de hermanos fieles a Dios. Hermanos fieles a Dios como lo fue Enoc en su momento, como lo fue Noé, como lo fue Abraham, José, Moisés, Josué, Rahab, los jueces, y seguimos en la historia hasta llegar incluso en el Nuevo Testamento a hombres en este caso como Simeón, como Ana, como José de Arimatea, Nicodemo, incluso saltando la Reforma, llegando a estos hombres que forman la iglesia en el día de hoy. Si os gustan Asterix y Obelix, la iglesia es esa pequeña aldea gala que está resistiendo al imperio romano. El remanente fiel. Y fijaros, a muchos os conozco, a otros no. Por eso os voy a preguntar, ¿formas parte de este remanente fiel? ¿Tienes la certeza de que formas parte de este remanente fiel? Porque las características, o la característica común en este caso de este remanente fiel, es que reconoce la soberanía de Dios y por tanto confía en Dios, suceda lo que suceda. ¿Confías en Dios? Suceda lo que suceda. Vamos a leer Daniel capítulo 3. En este caso los versículos del 13 al 18, aunque nos vamos a estar centrando en esta mañana en los versículos 17 al 18. Estoy leyendo desde la versión de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Y aquí vienen nuestros versículos 17 y 18. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero, si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Fijaros, Nabucodonosor había convocado a toda la administración del reino. Todos aquellos que formaban parte de la administración del reino más vasto y dominante de la potencia mundial de ese momento. Y los había reunido a todos en una explanada, en un lugar que a día de hoy desconocemos, aunque sabemos que estaba en sus territorios. Desconocemos también el motivo, si simplemente era un motivo político, si era una manera de jurar fidelidad al rey, o si realmente era algo que Nabucodonosor estaba importando de los egipcios y era en cierto modo una proclamación de su propia persona como si fuese el dios del momento. Probablemente esto segundo es lo más cercano. Y en los versículos del 1 al 7 vemos cómo Nabucodonosor ha levantado una estatua tan grande como un edificio de 8 pisos.
Luego cuando salgáis, si queréis, echar un vistazo por las calles colindantes. Creo que en la Plaza de Cristo Rey hay alguno suficientemente alto. Pues esa es la altura de la estatua que él levantó. Y no solo eso, sino que además la cubrió de oro. No la pintó de oro. No la pintó de color dorado. La cubrió de oro. Cuando veáis otra vez ese edificio grande de 8 plantas, imaginaros ahí, no simplemente vuestro anillito, sino todo el oro que hay que poner para cubrir una estatua así de grande. Y por la palabra original sabemos que se trata de una estatua que tenía forma humana. No era simplemente algo abstracto, sino que tenía una forma humana. Y por el relato vemos que el heraldo dice que cuando suene la música, y aquí nuevamente Nabucodonosor nos ha dicho que la música no era probablemente algo bonito, sino simplemente un sonido estridente con la gran mayoría de todos los instrumentos que pueda haber sonando a la vez, lo que tenían que hacer era postrarse ante esta estatua bajo pena, y ahí nos lo repite ya en el versículo 6, por primera vez, de ser echado en el horno de fuego ardiente. Y en los versículos posteriores, del 8 al 12, vemos como los caldeos, es otra manera de hablar de los babilonios también, son muy listos y acusan a 3 hombres en particular. Y van delante del rey Nabucodonosor y le dicen que algunos judíos no han obedecido. Y el versículo 11 nuevamente le recuerdan a Nabucodonosor, por si se le había olvidado, que el castigo de no obedecer, dice, y el que no se postre y adore, será echado en un horno de fuego ardiente. Por si se te ha olvidado, Nabucodonosor. Y estos judíos son Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel, que en el capítulo 1, recordáis, junto con él mismo decidieron no contaminarse, cuando eran mucho más jóvenes, no contaminarse con los alimentos, con las costumbres del reino en el que estaban. Son aquellos que después, en el capítulo 2, están orando con Daniel para que el Señor ilumine a Daniel y pueda realmente traducir el sueño que ha tenido el rey. Y por lo tanto, como Dios le permite hacer eso a Daniel, Daniel es elevado a una posición alta en el reino, probablemente como el número 2, y pone a sus amigos dominando todas las provincias del reino. Así que eran hombres de eminencia y eran hombres temerosos a Dios, como podemos ver. Y así es como llegamos al versículo 13, que nos sirve como introducción a nuestra sección. Y aquí nos encontramos a un Nabucodonosor. ¿Os habéis fijado lo que dice el versículo 13? Enojado y furioso. Enojado y furioso. Son acusados de no obedecer, lo vemos en el versículo 12, estos judíos, y además los describen de arriba abajo, es decir, solo les faltó darles el número de la talla de zapato y el número de DNI, porque los habían descrito sus acusadores de manera perfecta. Sabían quiénes eran estos 3 hombres. Y Nabucodonosor literalmente hierve. Está tan enfadado que no puede controlar su cuerpo, tiembla del enfado que tiene. Literalmente la palabra dice que está a punto de ebullición, como cuando el agua está a punto de romper para hervir. Y es en ese momento, ante esta persona tan dominada de sí misma y tan dueña de sus sentimientos, que se presentan delante del hombre más poderoso del momento, con un enfado que incluso le lleva a temblar, se presentan Sadrac, Mesac y Abednego. Y ahí comienza un diálogo que es importante. Y es importante porque el primero que habla es el rey, para demostrar que la autoridad aquí soy yo. Y fijaros, en los versículos 14 al 15 observamos 2 preguntas claras que les hace. Versículo 14, Nabucodonosor, enojado, a punto de hervir, temblando, les pregunta en primer lugar, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Esta es la primera pregunta. Fijaros, ¿es verdad esta acusación? ¿Es verdad que no servís a mis dioses ni tampoco adoráis la estatua de oro que he levantado? Os estoy dando la oportunidad de no ser condenados por la acusación falsa de terceros. Os estoy preguntando directamente.
Soy la máxima autoridad del imperio que tiene la máxima autoridad en toda la tierra. Como estáis viendo por mi temblor, no estoy de buenas, estoy bastante enfadado. ¿Es verdad esta realidad? Segunda pregunta, versículo 15. De hecho, os vais a postrar y vais a adorar al sonido de la música, ¿no? Porque os recuerdo de nuevo, la consecuencia va a ser el horno de fuego. Y no solo eso, sino que fijaros cómo termina la acusación o las preguntas del versículo 15. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? De mis manos. ¿Es verdad esta acusación que he escuchado? ¿Es verdad que habéis menospreciado a mis dioses y que me habéis menospreciado a mí mismo? Espero que haya sido un error, porque si no, se espera este horno ardiente. Fijaros, este horno ardiente no es algo ajeno a Sadrach, Mesach, Abednego, como tampoco lo era al imperio dominante de este momento. De hecho, el imperio de Babilonia fue un imperio guerrero, conquistador, pero también un imperio que trajo muchos avances a la construcción. A ellos les debemos precisamente muchas de las maneras en las que todavía a día de hoy se construyen. De hecho, trajo estos avances en el campo de la construcción y en el manejo especialmente de la cerámica. Por eso los babilonios son los herederos de los asirios, y lo que hacían era mejorar la técnica de cocción con estos hornos de fuego. Y en estos hornos grandes cocían los ladrillos para la construcción de las murallas que protegían la ciudad. Y no desaprovechaban nada, porque realmente lo que hacían era cavar alrededor de las ciudades para hacer esos fosos, y con esta misma tierra que tenían que excavar para hacer un río natural para que no puedan pasar los enemigos, esta misma tierra era la que utilizaban para compactarla, meterla en los hornos, crear ladrillos y con asfalto, no simplemente recubrir la entrada para que tengan agua, el foso para que tengan agua, sino que también lo utilizaban para pegar los ladrillos unos encima de otros. Así que estamos viendo un símbolo de dominio y de poderío del rey, porque además estos hornos también eran usados para fundir metales, para crear armas, para crear herramientas. Pero oye, también puede servir para achicharrar a algún enemigo del rey. Y de hecho esto es algo que sucedió y algo que realmente sucedía en este imperio. Los hornos pronto dejaron de tener este uso simplemente para la construcción y fueron empleados como tortura y como muerte, especialmente para aquellos enemigos desleales al rey. Era un castigo reservado para aquellos que eran en contra o que estaban en contra del rey. Pero lo que llama la atención no es el castigo, ni tan siquiera el horno de fuego, sino la soberbia de Nabucodonosor. La soberbia del hombre más poderoso del momento. No son sus dioses los que van a acabar con estos tres hombres judíos. Y recordad que estamos en un momento de la historia en que los choques entre civilizaciones, los choques entre imperios, los choques entre países realmente dirimían cuál era el dios más poderoso del momento. Podéis ir al primer libro de Samuel y ver lo que sucedió con Dagón, precisamente cuando es confrontado, en este caso también, con el arca del pacto. Y como en un primer momento, aparentemente, Dagón vence. Por eso cuando capturan el arca, la traen y la meten dentro del templo de Dagón. Pero Dagón pasó una noche mala. Y la noche posterior no fue mejor que la primera. Hasta el punto que no hubo tercera noche. Sacaron el arca del pacto de ahí. Pero fijaros la soberbia de este hombre. ¿Qué Dios será el que os libre de mis manos? Y Nabucodonosor desconoce que Dios está en control, que es Dios quien quita y pone reyes, como nos recordará Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1. Que Dios es soberano sobre la historia y no al revés. Que Dios no necesita a Nabucodonosor, ni mucho menos teme las manos de un rey humano que vayan a tocar a tres de sus hijos. Y es así como llegamos a los versículos 17 y 18, donde Dios demuestra su soberanía total. Dios demuestra su soberanía total, su control absoluto y su providencia perfecta para que afirmes dos cosas. Dios demuestra su soberanía total, su control absoluto y su providencia perfecta para que afirmes dos cosas.
La primera de ellas: ninguna autoridad impide tu confianza en Dios. Ninguna autoridad impide tu confianza en Dios. Versículo 17. Y segunda afirmación: ninguna prueba impide tu confianza en Dios. Versículo 18. Ninguna autoridad impide tu confianza en Dios. Versículo 17. Ninguna prueba impide tu confianza en Dios. Versículo 18. Y fijaros lo que dice el versículo 17. Ciertamente, nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y quiero que os fijéis en el acento que están poniendo en este caso estos tres hombres. En primer lugar, hablan de nuestro Dios a quien servimos. Porque nosotros servimos a nuestro Dios. Porque nosotros reconocemos que no hay otro Dios, que no hay ningún Dios por encima de nuestro Dios. Así que, delante del hombre más poderoso del mundo, con el enfado que le impide controlar su propio cuerpo, le están diciendo en primer lugar que no hay un Dios por encima de Dios. Pero atento, Nabucodonosor, no simplemente no hay un Dios por encima de nuestro Dios, sino que no hay ningún Dios por debajo de nuestro Dios tampoco. No hay ningún Dios por encima, no hay ningún Dios por debajo. No hay más Dios que nuestro Dios al que servimos. Por eso, Nabucodonosor y todos los que nos acusáis, solo hay un Dios, y este Dios es Señor del universo. Y es a Él a quien servimos, y es a Él en quien confiamos. Por eso los tres amigos forman parte de este remanente fiel que hemos visto a lo largo de la historia, porque conocen a Dios y porque saben que Él está en control de la historia, porque conocen y confían en su providencia y porque la ven como es, su voluntad perfecta. Ahora la pregunta es, ¿por qué afirman que Dios puede realmente, si desea, salvarlos? ¿Cómo han llegado a este convencimiento? ¿Cómo han llegado a esta realidad? Pues realmente encontramos dos respuestas. La primera es por su propia experiencia vital o personal. Recordad, Sadrach, Mesach y Abednego junto con Daniel, ya sabemos que Dios los había probado en sus vidas y recientemente incluso cómo los estaba probando en su propia soberanía. Lo vieron con el castigo que sobrevino a Jerusalén y cómo ellos mismos fueron deportados vivos. Lo vieron en la obediencia de Daniel y ellos mismos también al decidir no contaminarse con los alimentos babilonios, como vimos en el capítulo 1. Lo vieron también en el momento de la oración en el capítulo 2 y cómo Dios abrió el entendimiento de Daniel para poder dar a conocer este sueño al propio rey. Y lo van a comprobar ahora de una manera mayor. Y fijaros, cambiando los acontecimientos, cambiad esos tres personajes. Y en cierto modo no te voy a pedir que cierres los ojos, pero sí que pienses en tu propia vida. Sea más larga, tengas más años o tengas menos años. Piensa en tu propia vida. Piensa en la realidad de tu propia vida. Quizás tu país no ha sido arrasado, quizás no has sido deportado, ni has sido encarcelado, ni eres uno de los ministros de España. Pero ¿cuántas veces en tu vida has visto cómo Dios ha actuado de manera soberana en ella? Con decisiones adecuadas en el momento adecuado. Librándote de peligros que no viste hasta posteriormente. Librándote de peligros que probablemente no verás hasta la eternidad. Viajes, personas, hermanos que el Señor ha puesto en tu vida en momentos claves, sin las que hoy no serías quien eres. Por eso Dios es soberano y su control es absoluto y su providencia es perfecta. Los amigos podían mirar para atrás. Nosotros, sus hijos, podemos mirar para atrás en nuestra vida también. ¿Por qué afirman que Dios puede si desea salvarlos? Dos respuestas. La primera, su experiencia vital, y la segunda, por la palabra. Por la palabra. Porque ellos conocen su historia. Ellos conocen hasta este momento lo que se había escrito del Antiguo Testamento. Ya hemos mencionado algunos de los casos, pero ellos conocían a José y cómo su llegada en Egipto, capturado, vendido, acusado falsamente, finalmente, algo que parece que no tiene ningún sentido, José simplemente lo ve como, mira, el Señor me ha traído aquí para que salve a mi familia. Pero luego finalmente vemos como hay un
una línea superior. No simplemente es salvar a tu familia, sino que realmente esta familia de 75 acabarán siendo 2,5 millones que salen de Egipto. Un pueblo compacto. Lo hemos visto con Abraham, lo hemos visto con los propios 3 amigos de Daniel, que no simplemente conocían a Daniel, sino que también conocían el libro de Ruth, conocían a esta joven viuda moabita. Pero tenía todo, mujer, extranjera y viuda, y joven, para haber sufrido todos los tipos de abusos posibles. Sin embargo, en su obediencia, Dios la bendice. Y no simplemente la bendice preservando su vida, sino que además es una de las personas que están en la línea de la descendencia del propio rey David. Por lo tanto, también del propio Cristo. Por eso Dios es soberano, su control es absoluto y su providencia es perfecta. Y su palabra es el mejor ejemplo de ello. Es Dios soberano, con control absoluto y con soberanía perfecta. Sí, por lo tanto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que basados en su experiencia personal y basados en su conocimiento de la palabra, afirman delante de este rey, enfadado hasta el punto que no puede controlar su propio cuerpo, que este Dios, que es el único que hay, por encima de todos los dioses, que no hay ningún Dios por debajo de él, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y este puede contrasta con los sabios del capítulo 2. Todos los sabios que se habían reunido que no pudieron ser capaces de revelar este sueño, y sin embargo, nuestro Dios, si quiere, va a poder no solo revelar el sueño como ya hizo, sino incluso también librarnos ahora mismo. En otras palabras, Dios tiene toda la capacidad, tiene todo el poder, tanto mínimo como máximo, y el necesario para librarnos de esta realidad del fuego ardiente. Y de hecho, de tu mano, oh rey, nos librará. De tu mano, esa que tú has dicho que va a acabar con nosotros, de tu propio poder. Nabucodonosor, eres un ser un poquito limitado frente a nuestro Dios. Quizás no lo sabes todavía, pero lo vas a saber. No hay un punto posible de comparación. Dios juega en una liga, en la Champions, y tú no estás ni en la liga de barrio, comparado con nuestro Dios y con el poder de nuestro Dios soberano y perfecto. Por eso pueden afirmar y pueden confiar en Dios, porque Dios ha demostrado por su palabra y por la vida de ellos que Él es soberano. Y que Él es soberano absoluto. Por eso, ¿de dónde proviene esta convicción? ¿De dónde proviene esta certeza, esta confianza absoluta de estos 3 hombres? Porque una cosa es afirmar estas realidades, si me permitís la expresión, de boquilla. Aquí en Madrid, pleno siglo XXI, reunidos en libertad. Y otra cosa es hacerla frente al hombre más poderoso del mundo, con un enfado monumental que te está advirtiendo de que vas a sufrir un castigo en el horno de fuego ardiente. ¿De dónde proviene esta convicción? Proviene de que saben, conocen que solo hay un Dios y un Señor, de que pueden mirar su vida personal y que pueden mirar también la palabra. Y no solo estos hombres fueron capaces de confiar, sino que Cristo también lo hizo. Y hoy medio mundo, o el mundo entero, está recordando que Jesús resucitó, y como bien ha dicho Eber, les llevamos cierta ventaja en esto, porque es algo que recordamos cada primer día de la semana. Y es algo en lo que está basada nuestra fe. Y realmente Cristo nos dejó el ejemplo máximo de obediencia al reconocer la soberanía universal de Dios precisamente en la cruz, donde fue obediente y se sujetó hasta el final, incluso al precio de su propia vida. ¿Para qué? Para redimir con su sangre a sus hijos, que habían creído y los que habían de creer. Por eso Cristo confió también en la soberanía de Dios y obedeció, aun cuando la respuesta de Dios no fue precisamente la de librarle de la cruz. Por eso Cristo es el ejemplo perfecto y no tenemos que seguir a otros. Cristo nos dejó una vida de obediencia y sujeción a la soberanía de Dios para imitarla y de esta manera honrar a Dios Padre. Por eso, ¿qué impide que confíes en Dios el Señor? Quizás sea que no le conoces todavía, o más bien que no has sido conocido por Él.
Y si no le conoces, es normal que no puedas confiar en Él, porque tu problema es otro, no es de confianza, sino que es un problema de salvación. ¿De dónde está tu vida? ¿De dónde está tu alma? Por eso Cristo es el único camino al Padre para la salvación. ¿Recordáis? En el Antiguo Testamento tenían que mirar a la obra futura del Mesías a este lado de la cruz. Nosotros miramos a la obra pasada de Cristo en la cruz. Por eso nos recuerda a Romanos capítulo 4, versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe, este regalo de Dios, como encontramos posteriormente en Efesios capítulo 2. Por eso, si no has sido salvado todavía, tienes que arrepentirte y creer en el único camino, en el único acceso al Padre, el único que puede dar esta salvación perfecta y absoluta. Es el Espíritu Santo el que te tiene que iluminar para salvación por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Y si ya has sido salvado por medio de la obra de Cristo, entonces tienes que vivir, tienes que descansar en esta soberanía, en este control, en esta providencia perfecta, sabiendo que nada se escapa de su control. Tienes que vivir y experimentar esta paz que vas a disfrutar en la eternidad. Porque no hay autoridad en este mundo que impida que confíes en Dios. Ni el rey más poderoso, ni el rey más enojado y furioso, por más que lo esté. Pero aún hay más, fijaros. Hemos visto que ninguna autoridad impide tu confianza en Dios, versículo 17, y ahora vamos a ver cómo ninguna prueba impide tu confianza en Dios, versículo 18. Por eso comienza de esta manera, con este pero. Y recordáis, y seguro que lo sabéis, pero cada vez que aparece un pero en la Biblia tenemos que levantar las cejas, abrir los ojos y prestar atención, porque los peros nos dan mucha información. Pero, si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Y estos hombres no sabían si el horno de fuego iba a ser el fin de la partida total, o qué iba a suceder. Dentro de su convicción, dentro del descanso en la soberanía de Dios, dentro de la confianza que tenían, sabían que podían ser librados, o que su vida física y terrenal podía acabar en este horno de fuego. Cualquiera de las dos cosas. Ahora, lo que sí que tenían claro era que Dios era soberano, y lo fue en el pasado, que Dios tuvo un control total, que su providencia es perfecta, por eso afirman que nada se va a escapar y que nada va a impedir que sirvan a Dios en el presente. Nada ni nadie. Y cuando decimos nada ni nadie, no va a ser este horno de fuego, ni vas a ser tú, rey Nabucodonosor, por muy enfadado que estés. Es más, les recuerdan, si le place salvar nuestra vida, da igual si morimos antes de servir a tus dioses o de adorar a esta estatua de oro, porque vamos a pasar de la teoría a la acción y nunca vamos a postrarnos delante de esta estatua de oro. Ninguna prueba impide que confíes en Dios. Ninguna. Y puede que vengan curvas en la vida. Y puede que vengan curvas cerradas. Y puede que vengan cuestas arriba. Y puede que vengan situaciones duras. Pero nada impide que confíes en Dios. Ninguna prueba. Y estos hombres no se quedaron simplemente en el saber intelectual, sino que vivieron acorde con esta confianza. ¿Cómo? Puesto que en su providencia es perfecta, que lo es, entonces tengo que vivir en confianza al Dios soberano que controla la historia. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer de esta manera? ¿Estás dispuesto a caminar por este valle de sombra y de muerte agarrado solo a esa mano? ¿Estás constantemente preparado para lo que venga por delante y confiar? Fijaros, el autor del Salmo 119, en el versículo 112, lo explica de esta manera. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Por eso estás viviendo una vida de confianza en Dios a pesar de las pruebas.
¿Estás confiando en el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego? Este Dios que es soberano del universo, desde antes de la eternidad, durante la existencia de este universo, incluso en la eternidad futura, va a seguir siendo soberano. Fijaros, el autor A.W. Pink tiene una frase que dice que la soberanía de Dios emana de sí mismo y puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Y es que Dios es el Altísimo. Y como Sadrach, Mesach y Abednego entendieron perfectamente, no hay ningún Dios por encima de él y no hay ningún Dios por debajo de él. Es el único Dios. Por eso no está sujeto a nadie, ni se ha influenciado, ni influido tampoco por nadie, ni por nada. ¿Y en qué te ayudan estas realidades? ¿En qué te ayuda a saber que Dios es soberano? Mañana lunes, cuando tengas que ir a trabajar, o cuando tengas que ir al instituto, al colegio, a la universidad, o en tus tareas del día a día, en tu casa o donde estés. ¿En qué te ayuda a saber que Dios es soberano en tu casa? ¿En qué te ayuda a saber que Dios es soberano cuando vienen las pruebas? ¿En qué te ayuda a saber que Dios es soberano en medio de esta situación familiar difícil por la que estás pasando? ¿En qué te ayuda a saber que Dios es soberano cuando pierdes a un ser querido? Cuando hay problemas en tu familia, cuando hay problemas en el trabajo, cuando el suelo, el piso se tambalea. Si Dios es soberano, puedes confiar en Él. No solo puedes, debes confiar en Él. Porque Dios demuestra y manifiesta su soberanía sobre todas las cosas. Fijaros, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Y este es un gran salmo para que leáis precisamente en Semana Santa. Porque recordad que en este salmo está comparando a los dioses, los ídolos de madera, de yeso, que ahora estamos viendo como son cargados sobre los hombros de algunos, con el Dios verdadero. Y esta es el final, este es el conocimiento final que da, la idea final, el resumen final, cuando compara a Dios con estos trozos de madera, por muy bonitos que sean. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. No solo es soberano sobre todas las cosas, sino que es soberano, creador y sustentador de todo. Y es algo que Job descubrió, Job capítulo 10, versículos 8, versículo 9. No simplemente es soberano sobre todas las cosas, sobre la creación, sino que también es soberano sobre la historia y es soberano sobre los gobiernos. Isaías 40:15. Lo hemos visto en Romanos capítulo 13, versículo 1 también. Es soberano sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre la historia, sobre los gobiernos y también sobre nuestra propia salvación. Recordad la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, porque Él estaba preparado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, para que por medio de Él sois creyentes en Dios, quien le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No estamos poniendo nuestra fe en un Dios que hay que sacarlo a pasear, sino en un Dios que por medio de su Hijo vino a este mundo para ocupar el lugar de sus hijos en la cruz, pero no se quedó ahí, ni se quedó después en la tumba, sino que resucitó, ascendió a los cielos y está intercediendo por cada uno de sus hijos delante del trono de Dios, de este Dios todopoderoso, de este Dios soberano. Por eso, queridos, no quiero que os quedéis con este nivel de moraleja, tenemos que imitar a Sadrach, a Mesach y a Abednego. En cierto modo sí, pero este no es el fin. Quiero que levantes un poquito más la mirada. Y ellos son buenos ejemplos a imitar. Pero me gustaría que te fueses de aquí en esta mañana con el asombro de un Dios que es soberano, del verdadero protagonista de esta historia, que no es Sadrach, Mesach ni Abednego, ni es Nabucodonosor, ni tampoco es el horno de fuego. Quiero que te asombres delante de este Dios inmenso y quiero que al ver a Cristo, su Hijo, ocupando el lugar de los suyos pecadores en la cruz,
caigas al suelo abrumado por su gracia al salvarte. Admira la soberanía de Dios, deleítate en la soberanía de Dios, descansa en la soberanía de Dios. Cruza este valle de sombra y de muerte agarrado a esta soberanía de Dios, no la sueltes, aunque vengan curvas que van a venir. Admira la soberanía de Dios en la historia de la redención y cada vez que vayas observando historias en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y puedas ver esa línea de hombres justos, fieles, que Dios ha sostenido y cómo lo va haciendo con esta línea que finalmente apunta al Mesías. Admira la soberanía de Dios en la historia de la redención. Admira la soberanía de Dios también a un nivel nacional, cómo Dios va cumpliendo las promesas dadas a Abraham y cómo está sosteniendo a esta nación de Israel y cómo a la vez va sosteniendo a todos aquellos que son sus hijos y que habían de creer en el pasado, los que están creyendo y los que habrán de creer todavía en el futuro hasta el momento en el que Dios decida que esto se acaba. Y admira su soberanía incluso también en el nivel personal, en tu propia vida. Cómo Dios actúa y ha actuado en tu vida. Y cómo Dios sigue actuando en tu vida a pesar de las curvas que vengan y a pesar de las situaciones que haya. Por eso la providencia de Dios es perfecta. ¿Vas a dejar que el sufrimiento o la persecución erosionen tu confianza en un Dios que es soberano? Confía en Dios. Y no podemos irnos sin saber cómo termina la historia. Y en este caso la historia termina bien. Gracias a Dios, podéis leerlo en casa después, versículos del 19 hasta el 30. Sadrac, Mesac y Abednego son echados al horno de fuego, pero Dios, en su plan soberano, los libra. Pero si Dios no los hubiese librado, esto no restaría un ápice de la soberanía de Dios. Dios no es soberano porque esta historia termina bien, sino que incluso si hubiese terminado mal, Dios seguiría siendo igual de soberano que lo era antes. Así que Dios no es simplemente soberano cuando las cosas acaban con un fueron felices y comieron perdices, sino que Dios es soberano cuando Esteban estaba sufriendo piedra tras piedra y estaba dando su vida, siendo lapidado. Dios es igual de soberano cuando Jesús estaba siendo clavado martillazo a martillazo en esa cruz. Dios es soberano. Fijaros, el libro de los mártires no es un libro único. Existen también lo que se conocen como las actas de los mártires y son la transcripción, en su mayoría, de los procesos que se llevaron a cabo durante el Imperio Romano. Muchos de ellos se encuentran todavía y se conservan en archivos oficiales y os voy a leer el extracto de uno de ellos. Este ocurrió en el año 180 de nuestra era, en una ciudad africana que se llamaba Escilium. Sabemos que estaba cercana a Cartago, pero no conocemos el lugar concreto de ello. Pero fijaros, estoy leyendo textualmente, dice así: el procónsul Saturnino dijo: os concedo un plazo de 30 días para que reflexionéis. Esperato dijo de nuevo: soy cristiano. Y todos los demás asistieron con él. El procónsul Saturnino leyó de la tablilla la sentencia. Esperato, Narchalo, Citinio, Donata, Vesta, Segunda y los demás que han declarado vivir conforme a la religión cristiana, puesto que, habiéndoles ofrecido facilidad de volver a la costumbre romana, se han negado obstinadamente, sentencio a que sean pasados a espada. Esperato dijo: damos gracias a Dios. Nachalo dijo: hoy estaremos como mártires en el cielo, gloria a Dios. Y el procónsul Saturnino dio orden al heraldo que pregonara: Esperato, Narchalo, Citinio, Vetubio, Félix, Aquilino, Letancio, Genaro, Generosa, Vesta, Donata, Segunda, están condenados al último suplicio. Y todos a una voz dijeron: gracias
a Dios. Y enseguida fueron degollados por el nombre de Cristo. Dios sigue siendo soberano, igual que lo fue con Sadrac, Mesac y Abednego, como lo fue también con esta lista de nombres que acabamos de leer. Dios es soberano por quien es, no por lo que hace. Dios es soberano por quien es. Por eso no depende de ti o de tus planes que Dios sea soberano. Así que no pelees más. Ríndete a la soberanía de Dios. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque este capítulo 3 es una muestra más de esta soberanía total y ese control absoluto y esa providencia perfecta que Dios tiene y mantiene. Gracias porque no hay ninguna autoridad que impida que confíe en Dios. Gracias por el ejemplo, en este caso, de Sadrac, Mesac y Abednego. Pero gracias también por el ejemplo de estos hombres y de estas mujeres que dieron su vida en el año 180. Gracias porque Esteban tampoco se retractó, pero especialmente gracias porque Cristo cumplió el plan y lo hizo para que pudiésemos disfrutar de esta vida eterna y de los beneficios de un Dios que es soberano, que tiene una providencia perfecta y cuyos planes son siempre perfectos. Gracias porque no hay ninguna prueba en nuestra vida que impida que podamos confiar en Dios. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por el liderazgo, gracias por cada hermano que está aquí e incluso también gracias por los que han de venir. Y seguimos clamando, Padre, por esta ciudad y por el pueblo que tú tienes aquí. Y gracias por el hambre, Señor, que hay por escuchar tu palabra. Y gracias porque es tu palabra la que nos muestra y la que nos demuestra y la que nos presenta a este Dios soberano con esta providencia perfecta y con este plan también perfecto. Y gracias porque todo es para tu gloria y tu alabanza. Por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.